Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Burgos, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAM. Para el día de hoy voy a hacer la sustentación del trabajo que se realizó para la primera fase, que es del diseño de un conversor, de un variador de frecuencia. Entonces, un variador de frecuencia es un dispositivo que nos va a permitir modificar la velocidad de un motor de corriente alterna modificando su frecuencia y no su voltaje como lo hemos venido haciendo en motores de corriente continua. Entonces, para este caso necesitamos estos datos, nos da la guía estos datos que nos dice que trabajemos con un voltaje de 120 voltios RMS a una frecuencia de 70 Hz. Nos dice que la potencia del motor es de 1 caballo y la corriente nominal va a ser de 8 amperios. Entonces, un variador de frecuencia, la primera etapa consiste en rectificar esa corriente alterna. Vamos a pasar esa corriente alterna que nos llega de los tomas o de la caja de breaks. La vamos a tomar y la vamos a rectificar utilizando pues lo que siempre se utiliza para la rectificación, que es un puente de diodos, son capacitores, y si uno quiere más fidelidad pues puede aplicar unas bobinas. Entonces, recordemos que tenemos esta gráfica en la cual nos basamos. Lo que tenemos es un voltaje pico, el voltaje RMS lo vamos a pasar al voltaje pico. A la salida del rectificador nos va a generar esta onda que está en negrilla, y vamos a tener para mi caso voy a trabajar con un voltaje de rizado del 5%. Ese voltaje de rizado pico es esta línea que aparece aquí, es un promedio entre el voltaje de rizado pico. Entonces, primero obtuvimos el voltaje de rizado, el voltaje pico a pico. Entonces nos queda 120 multiplicado por raíz de 2 nos va a dar 169.7 voltios. El voltaje de rizado, dijimos que el porcentaje de rizado va a ser al 5%, entonces utilizamos esta fórmula donde multiplicamos el porcentaje por el voltaje pico. Nos da 8.5 voltios, el voltaje de rizado pico. Y el voltaje de rizado pico pues es la mitad de este, entonces nos da de 4.25, que es esta línea que les decía que es punteada. Posterior a esto podemos obtener el voltaje de salida de continua. Entonces la salida continua va a ser de 100, aplicando la fórmula del voltaje pico menos el voltaje de rizado pico, nos da 169.7 menos 4.25, 165.5 voltios. Necesitamos el valor del capacitor. ¿Cuál capacitor? El capacitor que se utiliza siempre para hacer la rectificación, ¿cierto? Necesitamos puente de diodos, capacitor y una resistencia de carga. Entonces, ese capacitor lo despejamos de esta fórmula. Despejando obtenemos que el capacitor es igual a la corriente que se va a manejar, que era de 8 amperios, al voltaje de rizado pico, que es de 8.5 voltios, y por la frecuencia multiplicada por 2. Esto nos da un total de 6.72 milifaradios, lo cual lo pasamos por convención a 6.722.7 microfaradios. Para la resistencia de carga dividimos 165.5 voltios, que es la salida de continua, entre la corriente, que es 8 amperios, nos da 20.69 ohmios. Con esos datos podemos ya realizar nuestra simulación en Proteus. Aquí tenemos las capturas de pantalla de la simulación que se hizo, como lo pide la guía. Y por acá tenemos el circuito. Entonces, se utilizaron pocos componentes. Tenemos el generador, 120 voltios, 169.75 pico a pico, como mirábamos. Tenemos el puente rectificador, utiliza un puente rectificador que se ajusta al amperaje que vamos a manejar a la salida. Tenemos este capacitor que ya lo calculamos, y la resistencia de carga la puse en 20, era 20.68, decidí dejarla en 20. Listo. En la gráfica del osciloscopio podemos ver el voltaje pico, ¿cierto? 169.75 voltios. Podemos ver el voltaje de salida del rectificador, 168 punto y algo, ¿cierto? Y podemos ver el voltaje total a la salida, que no cambia mucho, sale en 169. Coloquemos aquí 168, por decir algo. Aquí también me da
arriba sí estaba correcto, 169.75. Aquí me da un voltaje en el azul, después del puente del rectificador me da 168 voltios, y en el voltaje total de salida nos va a dar 168.63. 168.63. Listo. Mil gracias por su atención. Hasta otra ocasión.